¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a esta parte especial de Noticias 13 a través de las redes sociales y los sistemas alternos del canal de la familia. Mucho se dice y se comenta que las placas solares podría ser una gran alternativa para sustituir la electricidad que llega a nuestras casas. Lo hemos escuchado mucho, se ha hablado, los costos han bajado dramáticamente en los pasados años, pero no hemos hecho mucho. Son pocas las personas que tienen placas solares que están funcionando, porque no solo se trata de placas solares, sino como almacenar la energía que produce el sol para luego utilizarla. Para eso nos acompaña el ingeniero José A. García. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido aquí al Canal 13. Gracias. Cierto, es una cosa son las placas y otra cosa son las placas sumado a baterías para poder tener la energía. Correcto, tenemos muchas de las personas que nos están llamando en estos días, son personas que tienen en sus techos las placas, pero son sistemas que están apagados y es porque eran sistemas que usaban de referencia a la Autoridad de Energía Eléctrica. Al no tener disponible la autoridad, esos sistemas están apagados, así que están pasando a la segunda fase, que es añadirle baterías a esos sistemas, cambiar la referencia, así poder almacenar la energía que el sol nos suple durante el día y utilizarla cuando sea necesaria en los hogares. Estamos hablando de personas que ya se habían preparado para desconectarse de cierta manera de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero el paso más importante, que era almacenar la energía, no lo habían hecho, así que estaban conectados con la autoridad. Correcto, y no es desconectarse tal vez, sino algunas partes, las cargas críticas, poder atenderla de manera autónoma, sin depender de la autoridad. Un sistema como el que las personas tenían, que era placas solares, pero con conexión a la Autoridad de Energía Eléctrica, era para uno producir energía y si producía en exceso, vendérselas a la autoridad. Exacto, y de esta manera reducían los costos energéticos. El cálculo que se hacía en ese momento es el consumo de la persona en 24 horas, se suplía durante las horas de sol, de manera que la persona a final de mes, su factura estaba en medición neta, lo llevaba lo más cercano a cero posible. Y entonces la factura que le llegaba a ese cliente posiblemente era muy poca o ninguna. O usualmente se acogían a la tarifa básica, que a nivel residencial pues son $3 mensuales, ¿verdad? Ahora ya a ellos no les interesa esta parte de ahorro energético, sino es tener la energía disponible. Para hacer esto necesitamos entonces integrar al sistema las baterías, donde almacenemos esa energía y podamos suplir esas cargas, ya sea de día o de noche, en cualquier momento. Esas personas que estaban conectadas actualmente, al no tener la Autoridad de Energía Eléctrica, que es el proceso de medición, estas personas no tienen electricidad. No tienen electricidad en estos momentos. Y tenían unas placas solares sin funcionar. ¿Por qué? Explíqueme eso. Porque el sistema, cuando está en paralelo a la autoridad, lo que le llama el grid tie, usa de referencia a la autoridad. Al no tener la referencia, el sistema, el corazón del sistema es el inversor, no sabe qué ocurrió, si fue que se apagó intencionalmente o si surgió alguna falla. Al desconocer qué pasa, el sistema se autoprotege. Y esa autoprotección quiere decir que aunque haya sol candente, como lo ha habido luego del huracán María, que en unos momentos dados uno dice, pero esto es demasiado. Y están ávidos para obtener esa energía, y pero la están recibiendo. Por regulación no pueden inyectar a la red para evitar que se inyecte una línea que no está energizada. Pero posiblemente sea que estas personas decidieron no comprar las baterías porque eso elevaba el costo y lo que ellos querían era reducir el costo en la factura. Son dos razones diferentes del sistema. El grid tie se utiliza para reducir los costos energéticos. El sistema con batería es para tener energía en cualquier momento, ¿verdad? Que eran dos prioridades. La prioridad es en ese momento, cuando se toma la decisión de un grid tie, es reducir costos energéticos. Ahora es la disponibilidad de la energía que la necesitamos. Lo bueno de esos sistemas es que al ser modular lo tienes disponible y lo que necesitas es añadirle un accesorio, que serían las baterías, para ponerlo a funcionar. En conclusión, estas personas que en los pasados 30 días no han tenido electricidad y tienen placas solares y invirtieron un dinero, pues han perdido en este tiempo porque no han podido generar electricidad. Si hubiesen pensado no solo bajar la factura de la electricidad de la Autoridad de Energía Eléctrica, sino también almacenar la energía, hubiesen tenido electricidad hoy día. Exacto. Yo tengo varios clientes donde ellos han sido completamente autónomos. Ellos no se han visto afectados por del paso del huracán, porque siempre han tenido electricidad. Sí, de alguna manera limitada, porque cuando estamos en baterías, pues se escogen unas cargas críticas, que son las que se quieren atender con ese banco de batería. A lo mejor no en la misma capacidad de cuando tenemos la autoridad, cuando tenemos mucha energía.
pero ahora, sí funciona. García, tengo una pregunta. Sí. ¿Es conveniente que esta persona que tenga baterías de almacenar la energía, las placas solares, tenga aún de referencia la Autoridad de Energía Eléctrica? Porque en esos momentos de crítico, donde se consume más, Seguro. pues pueda depender de la autoridad y no del sistema. Y no solamente en ese momento, ahora mismo, si pasaran 5 días bien nublados, esas baterías no van a cargar bien porque no hay mucho sol. Así que ellos necesitarían a la autoridad como un backup para cargar esas baterías. De igual manera lo podrían hacer con un generador de emergencia. Lo único que con la alternativa de las baterías vas a reducir grandemente la necesidad del generador de emergencia o de la autoridad. Yo tengo aquí una empleada que tiene 2 plantas. Una prende 12 horas, apaga una y prende la otra. Pero Exacto. el problema es estar trabajando con combustible, el mal olor y además hacer filas también. Cuando estamos hablando del sol, estamos hablando de que no hay que hacer filas. Es autónomo, es completamente automático, el requerimiento de mantenimiento es mínimo, no hay emisiones y no hay ruido. Así que el sistema atiende muchas otras cosas. La duración o durabilidad de la batería, ¿cuánto tiempo Ahí vamos responde? Son dos conceptos distintos, lo que dura y a largo plazo. En el mercado típico las garantías están de 2 a 10 años, dependiendo del tipo de batería. Tenemos baterías que tienen garantía de 2 años, son baterías que tienen una vida útil alrededor Esto no de son 5. baterías de carro, esto no son baterías de carro. No, parecidas, pero con unas características especiales. Es que tienen que ser de ciclo profundo y aptas para manejar la capacidad de energía que tengan que manejar. Eso de ciclo profundo es que se pueden descargar y cargar y pueden en ese proceso. Porque la batería del carro, si uno pone los inverters, eso lo que dura son 3 o 4 días, se daña la batería. Exacto, y si las bajas más de cierto nivel, las dañas. Estas baterías, ese nivel es un poco más que el de la batería típica que conocemos de vehículos. Segundo, el tipo de batería, las tenemos de ácido, de gel, y están las más recientes que son las de litio. Por supuesto, estas tienen una garantía de 10 años, Y vale más cara. un poco más evolucionada. Claro, están para los que caras. queremos empezar y están para los pros que pueden durar muchísimos más. Todo es cuestión de prioridades y presupuesto, ¿verdad? Aquí son sistemas tan pequeños y tan grandes como los queramos. Son modulares. Claro, una persona, una familia de clase media baja puede aspirar a tener un sistema autónomo como este. Por supuesto, los sistemas son modulares y se pueden hacer tan pequeños como tan grandes los queramos. Por ejemplo, es que aquí... ¿Qué me va a limitar a mí ese sistema? Va a ¿El ser... presupuesto? No. No. Hay varias. Primero, el área disponible para poner placas. Ok. Que estén libres de sombra, porque si al lado sur de su casa hay un edificio de 10 pisos, por darle un ejemplo, y está en sombra, las placas van a estar de adorno. Segundo, las cargas que queremos manejar. Entre más carga, más grande el sistema. Entre menos carga, más pequeño. Y tercero, el presupuesto. Basándonos en esas 3 variables, podemos diseñar acorde a la necesidad del cliente. Por ejemplo, un cliente normal que gasta entre 500 a 700 lo que mide la Autoridad de Energía Eléctrica, y lo único que quieren mover en un caso de emergencia como esta posiblemente sea la lavadora para lavar ropa y la nevera con un sistema básico, es posible que... Es posible, exacto. Y es un sistema bastante reducido, vamos a ponerlo así. Estamos hablando que no son tantas placas como una persona, que aquí tengo una empleada también, que tiene un aire central y quiere dormir con aire central en toda la casa. Y es posible. posible. Y es posible. Lo único que vas a considerar que ya no son unas cuantas baterías, sino son muchas más baterías. Y a lo mejor el área que necesitas para baterías ya se convierte en un proyecto un poco más grande. Sí. Pero volvemos, como es modular, es el mismo tipo de trabajo. Si una persona le interesa comenzar con pocas baterías, pero ve que en el transcurso es necesario poner un poco más de batería, ¿es posible que eso se pueda dar los llamados upgrade, una palabra en inglés, pero que se puede, si la saben en español me ayudan, actualizar? Sí, o una mejora al sistema para que vaya creciendo poco a poco, es lo que siempre orientamos a la persona. A mí no me gusta tener sistemas prediseñados o encajonados a algo. Para recomendárselo a todo el mundo. No, yo prefiero que la persona me diga cuáles son sus intereses futuros, Sí. hasta dónde quiere llegar y con qué está dispuesto a comenzar. De manera que en esa primera fase uno pueda diseñar un sistema apto para crecer y que sea un poco más fácil, que sea más modular. Es mejor aspirar a crecer que tener que decir, pues mira, yo no estoy usando eso porque no me funciona, eso no... Exacto, o tengo tanta energía que no la consumo. A nivel de inversores existen muchas tecnologías y nos dan muchas opciones. Yo puedo tener un battery backup, pero a la misma vez yo puedo tener sistemas un poco más inteligentes que me permiten
interactuar con la Autoridad de Energía Eléctrica y en un futuro yo venderle el excedente de energía. ¿Es posible y acogerme eso? a medición ¿Es neta. posible con las baterías también venderle energía? Exacto, porque entonces la prioridad del sistema sería cargar las baterías y suplir la carga, pero si compensé esas dos cosas, esa energía adicional que tengamos, la podríamos inyectar a la autoridad recibiendo un crédito. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo el sistema va a decir yo tengo suficiente energía para mover la casa? Todo, Y todo el sistema es monitoreado por el inversor. Okay. El inversor es el corazón y él es capaz de tomar todas estas decisiones. Y estas decisiones, a su vez, todas son programables. Al final del año es posible que la Autoridad de Energía Eléctrica me pague por lo que yo le vendí. Eso es medición neta. Si hay un excedente en su cuenta, ellos le van a honrar esa ¿Lo esa están energía. haciendo? Sí, me consta que sí. Mis clientes no son muchos porque usualmente diseñamos para el consumo o menos, pero algunos han tenido un excedente en junio 30 porque ellos cierran en año fiscal Okay. y me consta que sí, que ese proceso se está dando. ¿Lento pero lo pagan? ¿O lo pagan? Y a Normal veces- en la factura. Y usualmente es un crédito en la misma Es factura mucho- que lo es ves en mu- el mismo sitio. Acá entre nosotros, ¿es mucho dinero lo que devuelve o que le paga la Autoridad de Energía Eléctrica a los clientes? No de mis con clientes placas porque solares. nosotros diseñamos para el 100% de su consumo, no Ok. para un excedente. No, Ok. no es negocio hacer mucha energía, venderle energía a la autoridad Sí. porque no te la pagan a lo mismo que te cuesta Claro. ese excedente. Pero el resto del año pues estás uno a Pero uno. la realidad entonces es que si es posible que se pueda generar algo de electricidad adicional para venderla, o por lo menos en los momentos más críticos de uno, que hay muchos días de lluvia, no tengo tanta, consumí algo de la autoridad, Ujú. y es posible que uno quede ahí a la par, que nos devuelvan, no sé, $100 que nos den para poner el árbol de Navidad, Todo es posible. si nos seguro. da espacio para el árbol Se de puede Navidad. diseñar para eso. La gente está consciente de que este sistema hay que darle mantenimiento, de que es posible que en un momento dado haya que cambiar placas solares, que haya que sustituir baterías y que eso uno, aunque va a ahorrar ahora por la Autoridad de Energía Eléctrica, guardar unos centavitos para cuando eso llegue se pueda hacer. En el sistema de placas no es una preocupación en mantenimiento, ya que lo que requiere es limpieza del exceso de polvo en ellas, limpiarla. La garantía de Sí. las placas está en 25 años, así que es una inversión segura. Los inversores son tecnologías bien probadas. Yo creo que lo que más requiere un poco más de dedicación o mantenimiento son las baterías, y va a depender del tipo de batería que escojan. Porque si cogen una batería sellada, igual el mantenimiento es casi cero, es limpieza y mantener los poros limpios. Y pues con los aditivos que se recomiendan para mantenerlo. ¿Hay algún aspecto técnico del lugar donde se van a poner las baterías? Porque las placas solares tienen que ser en el techo, donde haya sol. Usted dijo que Exacto. en el área, en el sur de las placas, no puede haber sombra, no puede haber un árbol gigantesco ni un Exacto. edificio porque va a ser nada. ¿Qué otra cosa técnica relacionada a las baterías, que es lo que nos va a Las proveer? baterías usualmente se mantienen en un lugar ventilado, evitamos que haya humedad o altas temperaturas. De ahí en fuera, pues nos acogemos a cualquier lugar. Estamos hablando dentro No en de el la exterior. casa, Deben estar en el interior. y deben si estar las protegidas. ponemos en el exterior, podemos hacer un cuarto exclusivamente para ellas. Se debe diseñar entonces un closet que sea apto para la ¿De ubicación de ellas. cemento o puede ser de madera? Ahí Debería ser de cemento De- para que no haya tanto problema con el vamos con a el calor. depender de si van a estar ubicadas en el piso o en las paredes, donde se van a coger, pero ya ahí ¿Se esa pueden consulta- poner en las paredes también? Usualmente nosotros preparamos unos sistemas de rack y pueden irse, poner en las paredes cuando estamos un poco limitados de espacio, pero optimizamos los espacios de la habitación. Una persona que no sepa nada de electrónica, no sepa nada de bombillitas y leer, porque hay gente que no lee, la gente piensa que Ujú. esto por nace uno sabiéndolo todo y no leen. Hay gente que monta las cosas y después le sobran Sí. tornillos. Una persona con escolaridad básica puede saber si me está fallando una batería, hay algún problema con una placa solar, Seguro. o necesito que Seguro. un técnico venga cada cierto tiempo. Tenemos que ver qué tipo de situación está pasando en el sistema. Pero con los aditivos que nosotros incluimos en el sistema, tienes un display donde él te hace el monitoreo, toda la funcionalidad es automática, la persona Sí. no tiene que intervenir en el sistema, y usualmente cuando hay una falla te escribe cuál es la falla. Que tal vez la persona lo que tenga que hacer en ese momento es Decir llamar un- al técnico ok. y decirle cuál es la falla que está dando, y ya el técnico ¿Qué va a bombillita saber está roja o qué código está dando? o qué código está dando, porque están aptos para eso todos los equipos. Todos los sistemas se distinguen
porque son, bueno, el más básico es el más simple. El más complicado va a garantizar que la batería o, por ejemplo, la placa solar dure más tiempo, o estamos hablando de la misma durabilidad. No, ahí, desde el más simple al más complicado, que nosotros recomendamos, siempre va a proteger la batería. Ok. Porque el corazón, en ese caso del sistema, además del inversor, va a ser las baterías que te van a suplir energía. Así que el controlador de carga que maneje esas baterías debe ser uno adecuado y apto para ese tipo de batería. Nuestra recomendación sería, no importa si es pequeño o es grande, es no escatimar en ese controlador de carga para que la cargue y la descargue de manera adecuada. Eso no es una opción, dejarlo fuera del sistema que uno va a comprar. Eso es una de las banderas que uno debe verificar a la hora de comprar un sistema. Y es que sea adecuado los componentes entre sí. Estas placas solares, García, son similares a las que hemos tenido desde hace, yo creo que más de 30 años, sí, en los calentadores solares. No, porque el calentador es un colector donde brega por temperatura, calentar el agua. Lo calienta a través de un... Pero sí son iguales a de hace 30 años que usa la NASA. Es una celda que las tenemos en las calculadoras antiguas, exacto, que uno que lo que me ha cambiado es el material, sí, que ahora el material es más eficiente. Esas de las calculadoras son amorfas y son bien ineficientes. Las que utilizamos acá son del silicio, poli o monocristalino, y tienden a ser más eficientes. Pero a nivel básico de tecnología es la misma tecnología. En estas placas solares que se vende del producto básico al producto más sofisticado son las mismas. Las placas solares. Lo que cambia aquí es los muñequitos de las baterías. Lo que cambia en las placas son sus capacidades y elementos como el frame, que sea en aluminio, cómo lo cogen, algunas garantías, siempre van a variar algunos pequeños detalles. Lo más importante en ellas son quienes las certifican, que estén certificadas por laboratorios adecuados y acorde a lo que nos solicita la Autoridad de Energía Eléctrica y la Oficina de Política Pública Energética de Puerto Rico, porque si no, no las puedes conectar al sistema. Pero en principios básicos, hablando de tecnología, son todas iguales. Lo que va a cambiar son las calidades y otros accesorios que le añaden. ¿Qué garantiza que un viento como de María no me vuele las placas solares? Por código, una inversión cara como podría pensar uno que va a hacer, que no se la lleve. Pues ahí nos tenemos que concentrar en el sistema de anclaje que vamos a utilizar. Por código, nosotros tenemos que diseñar para 150 millas por hora. Que eso es categoría 4, ¿verdad? En nuestra experiencia son mínimas las placas que se perdieron. Sí se perdieron, pero muchas de ellas fueron por impacto de objetos, y a la vez que se sale una, pues se van las demás. Ahí tenemos que concentrarnos entonces en las cualidades de ese sistema de anclaje. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros utilizamos todo en aluminio y todos los tornillos en stainless steel, de manera que no se pudran. Porque si estoy dando unas placas en garantía de 25 años, lo menos que yo quiero es que me llamen para cambiar un tornillo mohoso, ¿verdad? Así que ahí ya por código, si lo hizo un profesional, debe certificarle eso. Y segundo, pues verificar la calidad de los equipos que le están ofreciendo. En arroz y habichuela, ¿usted recomienda que si una persona va a invertir en un sistema de placas solares para generar electricidad, debe hacerlo con baterías? Si no lo hace con baterías en un principio, debe considerar esa opción en un futuro y diseñar desde un principio para poder dar esa segunda etapa. Dar espacio entonces, si no lo va a hacer porque económicamente no puede, dar el espacio para que cuando sea posible poder entonces hacerlo. Exacto. El ejemplo de mi casa, cuando yo instalé las placas, también hice los trabajos adicionales que tenía que hacer en el sistema existente para cuando tenga las baterías sea plug and play. Y así ahorras en un futuro esa segunda etapa. Porque como quiera, como tienes que integrarlo al sistema existente, cuando es una construcción nueva es mucho más sencillo. Porque son algunas vías adicionales que se añaden a algo que vas a construir. Así que es más económico preparar una casa que se va a construir. Pero en un existente son algunas consideraciones adicionales al sistema existente que hay que hacer, que si no se toman en la primera etapa, sí se pueden contemplar, de manera que cuando hagas la segunda etapa, que son las baterías, te sea más costo efectivo o más económica esa ¿En cuánto tiempo yo podría decir he ganado con esta inversión que he hecho? El payback de los sistemas nuestros está alrededor de 6 a 7 años. En 7 años uno puede decir gané.
ya Porque tengo de la ahora en inversión. adelante ya pagué esto y ahora en adelante lo que va a ocurrir es que me voy a beneficiar. Eso es correcto. Con este sistema se puede mover, por ejemplo, estufas 220, secadoras 220, o estamos Bueno, elevando. Cuando estamos hablando de batería, la contestación es que técnicamente hablando, un ingeniero puede diseñarle Sí. eso. Que sea costo efectivo son otras cosas. Nosotros siempre recomendamos estas cargas grandes no incluirlas en un banco de batería, porque cuando hace los cálculos para mover esas cargas grandes, el banco de batería es muy grande, es muy costoso. Pero, por ejemplo, si uno quiere lavar ropa y secar ropa en su casa en un momento de crisis como este, debe hacerlo durante el día. No hay ningún problema. Entonces lo va a mover, seguro, va a mover. no va a tener ningún problema. Si yo me Porque levanto la lavadora no es una carga muy grande, pero la secadora sí. pero la secadora sí. Y ahí pues podemos recomendarle el sol. Tratar de entonces de secar con sol. No utilizar una secadora eléctrica. Porque va a dar demasiado. Es demasiada la carga. Y el sol del día no va a ser tan fuerte como para manejar. Pero también tengo clientes que cuando dan el paso a irse con baterías toda la Sí. casa, cogen estas cargas significativas y entonces cambian a gas. Tienen una secadora de gas con una estufa de Ok. gas y entonces si No va- planificamos, claro. integramos mejor el sistema y optimizamos ese banco de batería. Y si uno, por ejemplo, tiene una planta eléctrica para cuando haya esa carga necesaria grande, Seguro. sustituir, que en vez de generarla por las baterías, la puedo generar por Que es lo que prenderla. estamos haciendo en estos días. Mucha gente tiene un banco para cargas críticas y cuando van a hacer estas otras actividades que necesitan más energía, enciende el generador de emergencia. Pero ya el generador de emergencia, en vez de estar 24 horas al día, tal vez está 10 horas a la semana. Entonces quiere decir que es posible tener un generador de electricidad de gas para esto y quitarse uno de encima en la fila del combustible. Seguro, porque entonces estos generadores están diseñados para uso momentáneo. Tampoco es para 24/7. Y sí se puede utilizar 24/7, pero requiere un mantenimiento intensivo. Y es lo que está pasando ahora. Ahora muchas personas ahora se están moviendo a darle mantenimiento, Sí. se están dañando. Para evitar eso, nosotros lo que hacemos es tener la base de nuestra carga en la casa con batería y solo para cargas especiales y actividades especiales que vayamos a hacer, utilizamos el generador de emergencia. ¿Cómo se pueden comunicar con usted para mayor información sobre esta posibilidad de invertir en energía limpia que nos puede de alguna manera sacar de la crisis económica en el que se Seguro. encuentra el país? Porque no se está moviendo como debería. Muy fácil, se pueden comunicar con nosotros al 725-5000 o al 787-725-5000. ¿Y la empresa se llama? Solahora. Solahora. Nos puede conseguir también a través de la página solahora.com y ahí le podemos orientar, le podemos ajustar a sus necesidades un sistema y comenzar este proceso de cambiar de lo convencional a algo renovable. Bueno, la invitación es que lo consideres una buena inversión. Gracias por estar con nosotros, Seguro. José García, Siempre a la orden. por compartir con nosotros la información relacionada a las placas solares y ese nuevo movimiento que deben dar los puertorriqueños a las baterías que ya se está hablando. Y más de 30 días uno como que dice, tengo que pensarlo considerablemente en invertir en algo que me aleje de la fila, que sea limpio y no tan complicado como podría ser dar mantenimiento a plantas eléctricas que hay que apagarlas, hay que esperar un tiempo, echarle combustible, cambio de aceite y lo peligroso que puede surgir también algún proceso de eso. Continuamos con más aquí en Noticias 13.